me ha hecho para unirme a estas exposiciones en la tarde con dos colegas tan maravillosos y hermanos amados como la doctora Macrina y el doctor Humberto, quien también fue uno de mis maestros durante el posgrado. Doy gloria a Dios por eso. Y que, bueno, estamos aquí en un mismo espíritu, trabajando para la obra del Señor. Entonces, si me permiten un momento, voy a compartir la pantalla para comenzar nuestra exposición de hoy. Bien. Ok. Bien. Este es un tema bastante complicado para hablarlo eh, a la ligera. Por eso también en la misma línea del doctor Humberto, nos hemos basado en lo que dice la palabra de Dios con respecto a la parte de la sexualidad y los tabúes que en el pueblo cristiano podemos encontrar. Primero vamos a empezar a una terminología para luego comenzar a estar la relación entre todo este tema de la sexualidad y cómo lo ve la Biblia. Lo primero que en los diccionarios es un conjunto de características biológicas, físicas y fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombres y mujeres. Es decir, el sexo es el que da el género al ser humano. Este se ha clasificado en hombre y mujer. Esa es la primera definición. Sexualidad, según el concepto de la ciencia, son los cambios que a lo largo de nuestra vida ocurren, que incluyen los comportamientos sexuales, las relaciones sexuales, la intimidad y cambios fisiológicos específicos en la mujer, como lo es la pubertad, el embarazo y la menopausia. Sensualidad, que aquí es que empieza la cuestión y las complicaciones. Es aquella cualidad de las personas que las hacen atractivas a los sentidos, logrando emocionar a quien lo percibe. Aquello que provoca relajación, erotismo y deseo sexual. Está involucrado la parte de los órganos de los sentidos. Así bien, nosotros podemos tener una atracción por un ambiente que sea muy bonito, un campo con flores, el mar y todo ese espectáculo, pero también podemos ver a una persona del sexo opuesto y sentirnos atraída por su cabello o por su forma. Entonces, eso es lo que significa la sensualidad. Término que se ha tergiversado en la parte del mundo, pero que es algo que es muy natural. Las relaciones sexuales, el conjunto de conductas que actúan usualmente dos personas a través del contacto físico con el propósito de proporcionar o recibir placer sexual o con fines reproductivos. No hay que decir que nosotros, como cristianos, solamente tenemos las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, que así es el orden, como lo había dicho el doctor anteriormente, el propósito y el origen que Dios le dio al ser humano.
Ahora, entrando en todos esos tabúes, generalmente ya ha habido una serie de factores y elementos que involucran la parte de nuestros crecimientos como seres humanos, la parte de nuestro crecimiento en la sociedad y luego la parte de nuestro crecimiento en la vida espiritual. Muchas veces no se puede hacer una relación favorable entre estos tres aspectos, porque muy poco se ha hablado de sexo en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación y mucho menos en la iglesia. Lamentablemente es un tema que se ha tergiversado de tanta manera que se nos dificulta demasiado tener una relación entre las personas que somos creyentes, los que somos cristianos, y que podamos hablar y entablar conversaciones que lleven a la sexualidad. Vean lo que en la Biblia significa la sexualidad. Es un don divino por el cual los seres humanos creados como hombres y mujeres pueden experimentar en el matrimonio una unión profunda y multifacética, donde está involucrado lo físico, intelectual, emocional y espiritual, y está dado para cumplir un propósito divino. Uno de los primeros propósitos, y así lo certifica la Biblia, es para reproducción. Pero también el otro propósito es para placer. Y el propósito que engloba estos dos es para tener una alianza llamada matrimonio. En Génesis 1, 27 y 28, ya se había comentado antes, pero lo volvemos a decir, dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, no dio más género, dio varón primeramente y hembra. Y dice también, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese es otro de los propósitos que a la primera pareja, Adán y Eva, el Señor les entregó. Las relaciones sexuales. En el matrimonio es una expresión saludable de la unión íntima en la cual cada cónyuge se da a sí mismo al otro por el bienestar del otro. Las relaciones sexuales es un reflejo de las emociones, del intelecto y la espiritualidad dentro del matrimonio. En Génesis 2:24, así lo dice este precioso libro, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si bien se dice, ya el Señor ya había manifestado desde el tiempo de Adán que él había institucionalizado las relaciones sexuales, pero ya acá, ya el Señor las pone en un lugar de mucha importancia, porque ya ve al hombre y a la mujer como un solo ser, ya hace que este hombre y esta mujer formen una familia luego cuando vengan los hijos. No dice quédense todos como anteriormente estaban en el campamento o por las tribus, no, cada uno ahora tiene su núcleo familiar. Y pues de las relaciones sexuales no es que sea algo que no debe tocarse dentro de las congregaciones, porque ¿qué más queremos nosotros que matrimonio saludable? Que jóvenes que vayan haciendo ver la sexualidad como algo natural y que está avalado por Dios y por las escrituras. Sin embargo, es muy poco probable que podamos en las congregaciones y de manera general, porque esto no es nada más para el pueblo cristiano. Hay gente inconversa que se le dificulta demasiado hablarle de las relaciones sexuales a sus hijos, a las madres
a las hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a nivel de las escuelas. No es igual ver un libro de biología a que realmente se le vaya enseñando y estableciendo un patrón normal al joven mientras va en crecimiento. Entonces, es así como se nos hace ciertas preguntas. Y muchos hemos preguntado, ¿el sexo fue el pecado original? Primeramente porque han puesto a la sexualidad, al sexo y a las relaciones sexuales como algo malo, como algo que es castigado por Dios. Y como estamos hablando aquí de los tabúes de los cristianos, me voy a referir directamente a cómo los cristianos nos han estado diseñando alrededor de todos estos temas. Muchos cristianos, aún teniendo años en el evangelio, están pensando erróneamente que el sexo es lo que se llama el pecado original. Y pues no es así. Dios mandó a Adán a que no comiera del fruto del conocimiento de lo bueno y de lo malo, antes de crear a Eva inclusive, y le dio este claro mandato: sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. Si el sexo fuera el pecado original, ¿para qué Dios va a mandar a fructificarse? El Señor lo que le dijo a Adán es: come de todo lo que hay en este huerto, pero del árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo no coma, porque morirás. ¿Verdad? Está claro entonces que el fruto prohibido no fueron las relaciones sexuales, sino que fue el fruto literal, comerse literalmente el fruto de un árbol. El pecado original, en conclusión, entonces se atribuye a la desobediencia y a la debilidad que presentaron Adán y Eva. Y claramente el Señor lo dice en su palabra: si comes de este fruto, perecerás. Probablemente Adán en aquel momento pudo haber pensado que lo que se refería el Señor con perecer era que una muerte natural. Sin embargo, ya sabemos todas las complicaciones que ha traído esta desobediencia de esta primera pareja en el huerto. Fueron desterrados, el parto, que no originalmente era algo completamente maravilloso, aunque lo sigue siendo, pues asimismo el Señor dijo: ahora vas a parir tus hijos con dolor. El dolor no estaba en los planes originales de Dios. Sin embargo, entonces quiere decir que no es la parte de la sexualidad ni relaciones sexuales la que es el pecado original, sino la desobediencia, y sigue siendo uno de los mayores pecados dentro del pueblo de Dios. También nos empezamos a preguntar, entonces, Dios nos ha dado esa virtud del sexo para tener hijos. Bueno, en varias partes él habla de fructificarse, ¿verdad? Y también nos ha dicho, en aquel tiempo de Noé, le dijo: tú y tu familia se encargarán de reproducirse y poblar de nuevo la tierra. Es diferente los tiempos aquellos cuando, por todo lo que pasó, el diluvio, pues no había más nadie sino Noé y su familia. Tenían que hacer un renacer. Entonces era una orden específica que el Señor le estaba dando a ellos, al igual que al principio se la dio a Adán y Eva. Entonces Dios nos ordena en el principio de los tiempos, durante la creación, a tener hijos. Claro que sí. Es una de nuestras primeras directrices. Dios continuamente habla de los hijos como una bendición y un buen regalo. Los hijos son constantemente celebrados en las escrituras. Igual que el matrimonio debe incluir a los hijos. Más que multiplicarse, el Señor siempre nos ha dicho que la mejor herencia que Él nos puede dejar a nosotros son los hijos. Ahí
Hay casos en la Biblia, volvemos a Ana, como lo decía la doctora Macrina, una mujer que anhelaba tener hijos. Sin embargo, el Señor, en el momento de que Ana y su esposo estaban en su lecho de amor, el Señor se recordó de Ana y pues le envió ese hijo amado que tanto quería. De igual manera, también podemos recordar en la Escritura cómo la esposa de David, al estarse burlando de él por haber venido con el arca y saltar y danzar, se burló de su esposo y el Señor cerró su matriz. Entonces, sí, el Señor nos manda a procrear, pero va a quedar de parte de Él la última palabra de quiénes lo vamos a hacer y quiénes no. Entonces, nos viene la próxima pregunta. ¿Nos multiplicaremos al 1000 por 1000? ¿Sí o no? En este momento, ¿verdad? Es muy diferente, como les digo, en los tiempos de Noé. Disculpen. A los tiempos de Noé. Entonces, en este sentido de la multiplicación, muchos hemos estado diciendo, ¿planificamos o no planificamos? Perdón. Y como decía el doctor Humberto, está bien dado la planificación familiar en los cristianos. Tenemos que dejar que sea la naturaleza y nuestro ciclo fértil de vida quien ponga límites a los hijos que vamos a tener. Pero Dios nos ha mandado algo muy importante. Si vamos a tener hijos, primero es para bendecirnos, pero es una responsabilidad. Y nosotros, como tal, tenemos que estar pendientes de la educación, de la salud, de la formación integral de todo. Entonces, multiplicarse o no, eso en este momento que estamos, eso va a depender de las parejas, de su deseo, el anhelo, de cuánto quieren ser en la familia. Por lo tanto, en la Biblia no hay versículos directos y claros que hablen de los métodos de anticoncepción. Hay un pasaje de la Biblia que a veces yo les leo a las pacientes en la consulta y bueno, de verdad que hasta cuando yo lo leí por primera vez sorprende, que es el caso de Onán en Génesis 38:9, parafraseando, este era el caso de Tamar. Ella se casó en la primera vez con era Onán y un tercer hermano, pero él falleció. Y la costumbre era que para que esa mujer viuda pudiera tener sustento, tenía que tener un hijo para que pudiera tener acceso también a la parte económica. Entonces, al ver el padre de él que murió y la mujer iba a quedar desamparada, le dijo a Onán que tuviera relaciones con ella para que así su hijo fallecido pudiera tener descendencia. Pero Onán, en su pensamiento egoísta, él tenía relaciones o conocía a Tamar, pero cuando iba a tener un orgasmo, pues no vertía el semen en la tierra. En la palabra dice, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces, muchos que dejan esto como entrecortado, diciendo que el coitus interruptus, que es lo que se habla en este pasaje de la Biblia, está diciendo que no se puede usar como anticonceptivo. Realmente, si Dios es el que nos dio la vida, realmente, si desde que somos embriones, Él vio y nosotros lo vimos a Él, entonces, si la célula masculina es parte para formar ese bebé, no hay nada que tenga de bueno que esté desperdiciando la vida. Y por otra que tenía este hombre.
Por lo tanto, si nos vamos a multiplicar o no, si vamos a planificar o no, debemos evitar todo lo que vaya en contra de la vida. Actualmente, como lo decía el doctor Humberto, y me encanta que mi hermano, mi pastor y doctor también esté en esta misma sintonía, porque aún muchos médicos cristianos siguen promocionando los anticonceptivos, realmente cuerpo extraño lo llamo yo, como son las T de cobre, no el Mirena, porque el Mirena sí es un verdadero anticonceptivo. Como médico, tampoco yo lo recomiendo en el consultorio, y curiosamente, en todas esas visitas que tuvimos durante el año 2019 a las diferentes congregaciones, un gran grueso de las mujeres de las iglesias no sabían, desconocían que los DIU o dispositivos intrauterinos eran abortivos. Bueno, para la gloria de Dios pudimos empezar a ser más fuerte en cuanto a eso, y muchas de nuestras hermanas entendieron que no está en el propósito de Dios usar ese tipo de dispositivos. Sexo y placer. Pues esta es una pregunta que es muy, pero muy difícil para muchos. Es que los cristianos no podemos tener placer con el sexo o en las relaciones sexuales. No, eso es difícil de contestar, y nadie o muy pocos se atreverían a decir si realmente sus relaciones sexuales son placenteras o no. Pero vean esto, dos palabras básicas. Conoció, del hebreo yadá. Conoció es conocer profundamente, examinar, descubrir, experimentar. Y así lo dice en Génesis 4:1. Conoció a Adán, a su mujer, que conoció es un sinónimo para la Biblia de tener relaciones sexuales, de hacer un solo cuerpo del que habla la Biblia. Y conoció a Adán, a su mujer Eva, y dio a luz a Caín. Entonces, a través de ese conocimiento, que fue examinarla, que fue descubrirla, que fue vino uno de los fundamentos básicos, como fue que Eva salió embarazada y tuvo a Caín por voluntad de Jehová. La otra palabra importante es etna. Esto es del hebreo y significa placer, deleite, delicadeza, delicia. Vean, todas estas dos palabras, con nada más con estas dos palabras ya sabemos que el sexo debe ser agradable, placentero, delicado. Y en Génesis 18:12 dice, en referencia a Sara, que ya vimos por ahí que tuvo a su hijo a los 90 años. Dice Sara, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré el deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ya ella ya no tenía la costumbre, que la costumbre es la menstruación. Y por supuesto, para alguien de 100 años, la virilidad no era igual que si tuviera 40 años. Sin embargo, ella pensó fue en el deleite. Ella no entendió en ese momento que esa promesa era una promesa verdadera, sino que hizo una evocación de cómo ella se había deleitado junto a su esposo en otros años. Pues por lo tanto, el sexo de placer en el cristiano es algo normal, es algo normal. Y las relaciones deben ser agradables, placenteras y libres de culpa, porque eso es algo que siempre vamos a tener, sobre todo cuando somos nuevos creyentes, ¿verdad? Entonces
hay un espíritu de culpa que nos envuelve durante el acto sexual porque creemos que estamos faltando a Dios, que estamos faltando a la iglesia o que estamos faltando a un ministerio por simplemente poder disfrutar sanamente de las relaciones sexuales. Y pues en realidad no lo es. Okay. Placer sexual y Dios. Dios nos ha dado como esto, como un regalo para que encontremos un gran deleite dentro de nuestro matrimonio, para la gloria de Dios. Por extraño que se pueda escuchar, se pueden ajustar las dos ideas de sexo y la gloria de Dios. Dios pretende unir ambos dentro del matrimonio. Sexo agradable, placentero y libre de culpa para la gloria de Dios. Entonces, asimismo, uno de los placeres que el Señor nos ha entregado y nosotros nos tenemos que poner también al servicio para la gloria de Dios. Ya seguiremos viendo de qué se trata. Entonces, el sexo, ¿es lo que es malo? No. Lo que está malo es que no estemos bajo el pacto de Dios, que es el matrimonio. La sexualidad, como Dios la ha concebido, es a través de un pacto legal y un plan maravilloso creado para que nosotros podamos tener seguridad, felicidad, amor, compañerismo y la aprobación de Dios, que es lo más importante. Entonces, nada que tenga que ver con el sexo es malo. Asimismo, el Señor lo dijo en su palabra. Dijo cuando acabó el sexto día, el Señor vio todo lo que había hecho y vio que era bueno de gran manera. Entonces, sí, desde el principio, Dios hizo al hombre. Luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer su ayuda idónea. Tomó parte del hombre para formar a la mujer. Luego los bendijo y le dijo, multiplíquense. Entonces, no debe ser malo el sexo. Lo malo es que debe ser dentro del matrimonio. Es cierto que en aquellos momentos no había un papel, porque esa es la otra cosa que estamos equivocados. Que muchos dicen, no, pero el amor es libre, que no necesito un papel para que él o ella sepa que lo amo. Pues a aquellos tiempos la palabra era el papel más importante y era el sello definitivo, porque alguien que faltaba la palabra realmente no era reconocido como una persona de valor. Sin embargo, en el pasar del tiempo y con toda la tergiversación que ha habido en el mundo con respecto a todos estos temas y siguiendo la ordenanza que en Romanos 13:1 nos mandan a que tengamos que estar también al listo con las leyes terrenales. Entonces, por eso es que el matrimonio se hace pacto legal a través de un compromiso escrito y una bendición que los dan nuestros pastores como enviados del Señor para que Dios bendiga nuestra relación. Entonces, todo lo que sea dentro del matrimonio, que es la base, que es el primer ministerio que el Señor entregó, entonces dentro del matrimonio el sexo es una parte importante, no es algo que está de lado, sino es algo fundamental. Nos vamos ahora a la habitación. Dios en la habitación. La primera cuestión de la habitación, que muchas, sobre todo las mujeres, les voy a decir, muchas hermanas, y yo también me lo pregunté al principio de mi vida con el Señor. ¿Qué hago yo si la habitación, el Señor es omnipresente, entonces está allí también con nosotros? Si mi cuerpo es considerado como templo y morada del Espíritu Santo, si puedo perder mi santidad por tener relaciones sexuales,
Entonces, el cuerpo es santo porque ha sido separado por Dios para templo suyo y para su gloria. Pero este privilegio trae responsabilidades y la nuestra es cuidar de este templo para templo del Espíritu Santo. En Corintios 6:19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios y no sois vuestro. Y en cuanto a la sanidad, Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces, esto es algo así incongruente, que siendo Dios omnipresente y que si Dios está en la nación, porque es el tercer vértice de ese triángulo de amor, hombre, mujer y Dios, ¿cómo hago para no perder mi santidad y cómo hago para mantener el cuerpo como un templo amado y morada del Espíritu Santo? Pues todo lo que se haga para el Señor, todo lo que se haga en el matrimonio y todo lo que se haga juntamente con mi pareja, en eso tenemos que pensar. Muchas veces hay preguntas que se hacen, por lo menos hay mujeres que son cristianas y sus esposos son inconversos, o esposos que son cristianos y su esposa son inconversas. En Corintios, 1 Corintios 7, que es un buen manual que el apóstol Pablo dice cosas que ya había dicho el Señor, pero también hay opiniones que él hace como sugerencia y lo subraya bien, que no es un mandato, sino que son sugerencias. Él por lo menos destina que si ya yo estoy en la iglesia, si llego a la iglesia con un esposo que no es convertido al Señor, yo no tengo por qué separarme. Más bien, yo voy a ser la evangelizadora de ese hombre, y mientras mi esposo inconverso no esté no esté consumiendo ningún tipo de droga, no ande con prostituta, no tenga relaciones extramatrimoniales, no robe, no hurte, o sea, que el ambiente en casa se vea, se sienta que es el Señor el que está presente allí. Más bien esa mujer santifica al hombre durante la intimidad, porque el hombre tiene el deseo de también en algún momento, para la gloria de Dios, convertirse también como su mujer. Al igual el hombre que sea cristiano, también si ha llegado al evangelio con su esposa y conversa, pues la oración primeramente lo puede todo, y luego la constancia de enseñarle ese Dios maravilloso, ese Dios que nos ha cambiado, para que nuestro esposo o esposa también tenga ese anhelo en su corazón de servirle al Señor. Y allí pues entonces se manifestaría de una manera gloriosa la presencia del Señor. Pero mientras nosotros no hagamos nada que pueda dañarnos como templo y perder nuestra santidad, bien sea en cama con alguien que no sea nuestro esposo, o otras actividades, pues entonces no se pierde, y el Señor siempre está ahí, está presente hasta en esa parte de intimidad. Ok, hay otras preguntas que se hacen los cristianos, como la parte de la fornicación. La fornicación incluye toda inmoralidad sexual, lo que quiere decir ya que la fornicación no es aprobada ni avalada por Dios. Por lo tanto, no es algo que deba ser visto dentro del pueblo de Dios. Y toda relación sexual ilícita. Dios es el creador del sexo en el ser humano y lo hizo digno y santo.
Toda perversión de esta santidad es pecado. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualidad, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Imagínense ustedes que así de fuerte es la fornicación, que nosotros ahí sí vamos a hacer pecado contra el Espíritu Santo, porque incluso podríamos hacernos anatema a través de la fornicación. Allí sí el templo lo vamos a ensuciar. Allí sí. ¿Qué entonces es la fornicación? Allí está metido el adulterio, está metido las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es también con los jóvenes. Hay muchos jóvenes que quieren empezar a tener relaciones antes de casarse. Ya entonces tiene que saber que está en fornicación. E igualmente, una persona que ya está establecida en el evangelio, pues siempre se les recomienda, sobre todo por la palabra, que si tiene un compañero, primeramente es más válido que sea también cristiano, y segundo, que esperen a casarse para consumar la relación sexual. Como diría el apóstol Pablo, mejor es casarse que quemarse. Así lo diría él. Entonces, hay recomendaciones también para personas que no quieran casarse, ¿verdad? Pero la mayoría, cuando están en relaciones, pues entonces tienen muchas preguntas acerca de la fornicación. La otra cosa de que se habla es el adulterio. Tener una relación antes del matrimonio, o bien con otra pareja después del matrimonio, o convivir sin estar casados, va en directa desobediencia a la voluntad de Dios. Así lo que dice Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que no es nada más lo físico. El adulterio va en el pensamiento, el adulterio va en la mirada, en esas personas que admiran a alguna artista, ¿no? Pero no, yo nada más veo que es bonita, que tiene un buen cuerpo o es un hombre musculoso. Ya, entonces quiere decir que tú no ves a tu pareja con ojos de amor, porque al mismo tiempo estás siéndole desleal porque te estás gustando más de incluso alguien que no está allí, alguien que ni siquiera te vayas a conocer, y estando tu esposo o tu esposa allí. De hecho, yo llevo esto del adulterio más allá de los seres humanos, porque ahorita muchas veces le somos infieles a nuestras parejas con la tecnología. ¿Cuántos de los que están conectados ahorita en la noche pasan más noches con el teléfono que tomándole la mano a su pareja? ¿Cuántos tienen que estar en ese momento de intimidad y tienen que salir porque lo llamaron? No hay como un descanso verdadero, y siempre hay un tercer factor. Por lo tanto, es algo muy personal, yo no veo esto nada más que pueda haber una tercera persona en la relación, sino también la tecnología, incluso a veces hasta la propia iglesia. Es decir, las actividades que tengamos en la iglesia. Hay momentos en que las mujeres dejan de atender a su marido en la intimidad, en su habitación, porque hay iglesias que tienen los 7 días de culto, 2 cultos al día. Esto no es de alguna manera una crítica destructiva, sino poniendo ejemplos sobre lo que es la desobediencia, la voluntad de Dios y el adulterio, para que vean que a veces nada más nos quedamos, no, porque mi esposo no me engaña, porque él no ve a otra mujer.
pero ¿te toca en las noches? No, porque está hablando por teléfono, así sea con un cliente, está metido en la computadora viendo las redes sociales, y entonces es otra parte que no necesariamente tampoco necesitas a una persona para sentirte en adulterio. Ok, dentro de los vicios sexuales, que ya lo habían dicho más o menos en las otras exposiciones, y acá también lo vamos a reforzar, son cosas que no se deben permitir en una habitación, ni en la vida del cristiano, ni en el matrimonio. Ya hablamos de todo lo que es la pornografía. Hay muchos que antes de conocer al Señor habían tenido contacto con la pornografía, con la masturbación, con el sexting, que es el sexo telefónico, y pues es bastante difícil hacer entender cómo la palabra habla de todo esto. 3 versículos puntuales. Efesios 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Levítico 18:22, no te echarás con varón así como mujer, es abominación. Y el Levítico 18:23 dice, ni con ningún animal tendrá ayuntamiento amancillándote con él. Todo esto pasa porque en el plan original de Dios, el sexo no era divino, de la deidad, y placentero. Sin embargo, con la caída de Adán, todo cambió. Todo lo que iba a ser de bendición, pues entonces se transformó. Y eso lo ha tomado el enemigo, el diablo, para hacer una copia de las cosas que ya eran buenas y convertirlas en malas, para que todos nosotros podamos estar metidos en pecado. Es la forma como el enemigo ha tenido de vencer eso tan bueno y espectacular como el amor de Dios para nosotros. Entonces, todos estos vicios vienen del mundo, vienen de lo que el enemigo va creando en la mente, y muchas veces nosotros, porque no hablamos, porque nos da pena, porque nos vamos a sentir juzgados, no buscamos ayuda de nuestros pastores, de nuestros líderes, de médicos, orientadores, para que de alguna manera, a través de la palabra y a través de las orientaciones de ese compañerismo, podamos estar y podamos vencer con todas estas aberraciones. Entonces, lo que es y lo que no es. Es muy importante, y siempre parafraseamos este versículo de 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos conviene es lo que le agrade a Dios. Es lo que nos tiene que convenir. Siempre el Señor nos ha dicho en su palabra, primero orar, saber si santificamos al Señor con nuestras acciones. Y en cuanto a lo que nos conviene, en Corintios 7 se dice siempre que el marido tiene que cumplir con sus obligaciones conyugales o con su deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. Ahí dice, ya el cuerpo de la mujer no le pertenece sino al marido, y el cuerpo del marido no le pertenece sino a la mujer. Sin embargo, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará el Señor. En todo lo que vaya, que sea agradable para los dos, que esté de mutuo acuerdo, que vaya a ser satisfacción para ambos, que no vaya a dañar a ninguno de las dos partes comprometidas o manche
o mancille el hecho de amor, pues todo está visto. Por lo tanto, hay dos preguntas ya casi para finalizar que muchos se hacen. Sexo oral y los cristianos. ¿Se puede o no se puede? Realmente ningún versículo en la Biblia indica exactamente lo que se le permite hacer a un esposo y a una esposa en la relación sexual. Tampoco menciona directamente lo del sexo oral, si es pecado o no. Sin embargo, en algunas parejas puede que no sea apropiado. Todo va a depender de esa intimidad, de la confianza, de la comunicación, del entendimiento, de la madurez espiritual que haya dentro de la pareja. Por lo tanto, buscando ese libre albedrío, pero en equilibrio con lo que el Señor nos manda, podemos decir, el sexo oral es voluntario, de mutuo consentimiento. ¿Por qué desea el sexo oral? ¿Es por placer realmente? ¿Es por satisfacer una fantasía sexual, vocación pornográfica? Ahí deberías decir que no. ¿Ha sido usted o su esposa reprendido por el Espíritu Santo que el sexo oral es malo? Hay muchas personas, hombres y mujeres, que ya al estar en los caminos de Dios, ya consideran que esas prácticas que probablemente cuando estaban en el mundo lo pudieron llevar a cabo, ya al estar en comunión, en una comunión más perfecta con el Señor, ya no debería ser. ¿Edifica o satisface el sexo oral a su esposa? Esas son preguntas que antes de, en esa intimidad, se debe responder en pareja. Eso es algo bastante importante. El libro Cantar de los Cantares hace alusión en muchos de sus versículos a las partes del cuerpo, a los besos que se daban los amantes en ese momento. Pero más que todo, este libro es algo maravilloso porque tanto él como ella se llaman amigos. Es algo que compenetra tanto que probablemente sin llegar a una penetración, a un acto sexual como tal, ya es esa envoltura de amor, de la sensualidad que se da a través de los 5 sentidos, pues entonces llegarían, ¿verdad?, a ser bastante placenteros sin necesidad de un acto sexual o coito como debe ser. Entonces, dentro de lo que se refiere al sexo oral, eso estará dispuesto en cuanto al tipo de pareja y en cuanto a su formación social, su formación cultural, porque también tiene mucho que ver esto, y su madurez espiritual. Ok, la otra pregunta es sobre el sexo anal. Realmente, hablando fisiológicamente, el ano y el esfínter anal no están aptos para tener penetraciones, ¿verdad? El ano tiene una función biológica específica de vaciar los desechos, más bien de extraer más que de meter. Puede llevar a afecciones físicas, puede haber laceraciones, puede haber hemorroides, puede haber cualquier ruptura. Es una práctica que generalmente proviene de la pornografía, porque nos enseñaron anteriormente, hasta los medios de comunicación nos han tergiversado que, por ejemplo, en parte del hombre, que tener sexo anal lo hace más hombre o le da más potencia. O en tal caso, en las mujeres, se ve como que una mujer que puede soportarlo todo, pero sin embargo, eso psicológicamente tiene que ver con maltrato psicológico y físico. Las mujeres no le agrada o le incomoda a muchísimas, y se ha percibido como una forma de dominación y de someter a la otra parte. Nunca la vagina va a ser igual que el ano, jamás. La vagina es un órgano que es una cavidad virtual que está
bien relacionada, muy equilibrada para poder alojar al pene. De hecho, ella en el momento de la excitación, la vagina se alarga, sus pliegues se van extendiendo para que la longitud total del pene pueda ser arropada por la vagina. De hecho, tiene glándulas que pueden secretarse en ese momento que dan lubricación para que no haya lesiones, no haya dolor y sea placentero. Y de otra manera también se une con el clítoris para provocar ese mayor placer. Sin embargo, ni siquiera en las relaciones anales muchas veces podemos ver la cara de nuestra pareja, ¿ve? Que es algo también que es importante sentir, visualizar lo que esa persona está sintiendo, la satisfacción mutua que se está sintiendo en ese momento. Entonces, realmente hay versículos, por lo menos en Romanos 1:26 dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que era contra la naturaleza. Dice los que han escrito sobre esto, que se refiere a que las mujeres dejaron de tener sexo como la naturaleza misma es con la vagina y comenzaron a tener este tipo de relaciones que no son permitidas y que realmente desde el punto de vista médico puede llevar hasta una incontinencia del esfínter anal y que no podamos en un tiempo previsto tolerar las heces, sino que vamos a estar incontinentes. Ok, ¿qué es lo correcto ante Dios? La Biblia no es un libro de métodos, sino de principios. Siguiendo los principios bíblicos, lo correcto o no permitido sería todo aquello que pueda afectar la integridad física, la dignidad y la autoestima propia y del cónyuge. Recuerden que cuando el Dios unió al hombre y la mujer, lo hizo uno solo. Por lo tanto, hasta en la intimidad no podemos pensar por nosotros nada más. No podemos decir que nos vamos a satisfacer nosotros nada más. Siempre un vínculo perfecto, hombre, mujer y Dios, y todo hecho en el matrimonio. Hay muchas otras preguntas que el cristiano se hace, ya las dejaremos para otra exposición. Y bueno, realmente agradecido por el Señor este momento que me ha permitido. Espero que le haya gustado. Se adecuó bastante para este tipo de intervención, porque es un tema que deja mucho que preguntar, que deja mucho que pensar y que va también aclarando muchas situaciones. Yo particularmente, desde el primer momento que empecé a instalar mi presentación, no esta, una anterior, también el Señor me hacía revelaciones muy importantes sobre lo que uno como cristiano, como líder de una iglesia, tiene que estar bien claro en cuanto a la sexualidad, en cuanto a lo que está haciendo bien o no, porque a veces nos enfocamos en muchas otros aspectos y dejamos los que verdaderamente son los que nos van a acercar más al Señor. Así que bueno, Angeli, ya te doy el pase. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctora, por excelente exponencia y definitivamente una vez más, palabra que nos trae bendición. Algunos habrán sido confrontados, bueno, pero todo lo que viene de Dios, de mano de Dios, es para edificar. Muchísimas gracias, doctora. Para contactar a la doctora Lunar lo pueden hacer a través de Instagram por @LucinaLunar y a través de su correo de Gmail por lunarvasquez@gmail.com. Vamos a esperar un momento que la doctora nos entregue el pase.
Bueno, de esta manera concluimos el día de hoy, dándole gracias primeramente a Dios por darnos esta oportunidad de estar reunidos. Y muchísimas gracias a cada una de las personas que tomaron de su tiempo y pudieron aceptar esta cita. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.